Bueno, hoy va a ser la última clase que vamos a tener, por desgracia o por no, de algunos de ustedes. Vamos a tratar de terminar porque ya la próxima clase la vamos a destinar básicamente a, recuerden cómo está el cronograma de actividades. Bueno, están acá lo que le mandamos por WhatsApp, un poco las actividades que están planificadas para lo que resta del cuatrimestre. Hoy estamos en martes 15, vamos a terminar de ver campos magnéticos y lo que es inducción, autoinducción y algo de propiedades magnéticas. Y la clase que viene el jueves lo vamos a dejar destinado para lo que es consulta y repaso, inclusive una terminada alguna guía se ha quedado, y consulta y repaso, ya que el próximo martes, el martes 22 de junio, es el segundo parcial. Después ya viene, obviamente, nuevamente consulta y viene una seguidilla de todo lo que son las recuperaciones del segundo parcial, que va a ser el sábado, y después el otro es el jueves, y la última del primero, el martes 6 de julio. Así que se viene, como les comenté la clase pasada, lo que pasa siempre con todos los finales de cuatrimestre, que nos sentimos que nos ahogamos con todas las evaluaciones que tenemos. Entonces la idea es finalizar en el día de hoy toda la parte teórica. Simplemente va a quedar corriente alterna, que no tiene sentido que la dictemos el 17 porque ya prácticamente van a estar abocados a las consultas y repasos. Sin embargo, le dejo la teoría grabada completa de lo que es corriente alterna, y en el momento que necesiten las consultas correspondientes o para rendir, cualquier cosa hacemos un meet correspondiente. Y como no vamos a hacer práctica de esto, por eso no tenía mucho sentido destinar horas de teoría, y prefiero que hagan las consultas correspondientes al parcial. Así que simplemente hoy vamos a finalizar, vamos a ver lo que queda de la unidad número 10, perdón, sí, la 10 y la 11, con respecto a ley de Faraday, inducción, autoinducción, y algo que quedaba pendiente de simplemente a modo informativo, porque tampoco vamos a ser prácticos, lo hemos salteado este tema. En la unidad número 7, al final, donde habíamos visto campos magnéticos, la última parte habla sobre propiedades magnéticas de la materia. De la misma manera que habíamos visto que cuando vimos campo eléctrico, vimos que el campo eléctrico se modificaba, las propiedades de tanto de la fuerza, el potencial o el campo eléctrico cuando consideramos otros materiales distintos al vacío. Lo mismo sucede con el campo magnético cuando consideramos determinados materiales, como generalmente el ferromagnetismo, que se modifica sustancialmente el campo magnético a la presencia, si estamos en el vacío o no estamos en el vacío. Así que simplemente va a ser un comentario con respecto a cómo se comporta el campo magnético ante la presencia de materiales magnéticos. La clase pasada habíamos finalizado con las interacciones de campos magnéticos, y ahora lo que vamos a ver, digamos, dentro de la inducción magnética, que habíamos visto ley de Faraday, vamos a ver un caso particular, que es una aplicación de la ley de Faraday también, que es la unidad número 10, inductancia, y de acá vamos a ver inductancia mutua y autoinducción, y algunos ejemplos de aplicación. Y que lo comenté, la corriente alterna, esta unidad ya está grabada y está disponible a ustedes para que la puedan consultar cuando preparen el examen final. Así que hoy finalizamos, entonces concluimos con la teoría, y ya la clase, a partir de ahora, las clases solamente son de consulta o, digamos, de práctica y consulta.
Como le comenté, bueno, vamos a ver inductancia, entonces, esto está dentro, sería una extensión de lo que es la ley de Faraday, que habíamos visto la última parte, de que los campos eléctricos se originan a partir de campos magnéticos variables y su aplicación. Para ver, recordemos, yo creo que también, bueno, antes de ver inductancia por ahí, o ley de Faraday, recordemos que nosotros ya habíamos visto un par de, cuando vimos o definimos la ley de Faraday, vimos que Faraday había expresado de que el valor de la fuerza electromotriz que se inducía en un circuito era proporcional a la rapidez de variación de flujo concatenado por el circuito. Recordemos un poco las expresiones que regían. Dijimos que si teníamos una espira cualquiera, simplemente acá poníamos un amperímetro, un galvanómetro, que me detectaba la circulación de corrientes o la presencia de corriente, y teníamos un imán norte-sur, por ejemplo, y bueno, dibujamos las líneas de flujo. Si este imán nosotros lo desplazamos en un sentido o en otro, lo que deberíamos observar era la cantidad o la variación de flujo encerrado dentro de la espira o concatenado. Esa variación es variación de flujo, o cómo cambia o delta flujo, es la cantidad de flujo que varía. Pero dijimos que si bien esa variación de flujo hacía que me producía una circulación de corriente dentro del circuito, y eso lo detectaba con el amperímetro, el galvanómetro, también se veía influenciado por la rapidez con que yo movía el imán. Por eso siempre hablamos de la rapidez del cambio de flujo. Esto da origen a una FEN inducida y obviamente a una corriente inducida en el circuito, y esto es lo que se denominaba o vimos como ley de Faraday. Recuerden que esto es variación de flujo o cambio de flujo dentro de la espira, solamente analizo la variación que hay dentro de la espira y cuando lo relaciono con el tiempo lo que estoy analizando es la rapidez con que cambia el flujo. Eso es lo que expresó Faraday a través de su ley de Faraday. Recordemos la ley de Lenz también, que está asociada con la ley de Faraday y que tiene que ver con el signo negativo en la ley de Faraday, y que ese dijimos que el sentido de la FEN inducida y que da origen a la corriente inducida son las tales que se oponen a la causa que lo producía. De eso también hicimos una explicación, donde, por ejemplo, dijimos que si teníamos, rápidamente lo vemos, un estado inicial, por ejemplo, de esta manera, esto es una espira, recuerden que estamos dibujando la mitad de la espira, estamos dibujando esto, y haciendo una vista. Estamos haciendo una vista así, por lo tanto vemos las dos secciones y las dos laterales del conductor. Y si tengo un imán, por ejemplo, de esta manera, norte-sur, esta es una situación, y luego de un cierto tiempo, si acerco o alejo el imán, o produzco un movimiento relativo entre los dos, me da lo mismo mover uno o el otro, podría dejar fijo el imán y mover la espira, o al revés, el efecto es el mismo. En una situación posterior, lo que voy a observar es que si el imán avanza, lo que estoy haciendo o lo que tengo que analizar es si hubo una variación en la cantidad de líneas o en el flujo que está encerrando o abrazando la espira. Y estoy observando que acá hay una sola línea y pasé a encerrar 3 líneas. Por lo tanto, existe una
cambio en el flujo encerrado por la espira. Recordemos que no me interesa solamente el cambio, sino la rapidez con que cambie, por eso pongo la rapidez, y esto estaría asociado con la velocidad con que muevo el imán. Esto me produce una FEM inducida y que me va a dar lugar a una corriente. Recuerden que la corriente que va a circular acá, en esta espira, va a ser de tal manera que me dice, por la ley de Lenz, que este signo, el sentido de la corriente o de la FEM inducida es tal que se opone a los cambios. ¿Cuál es el cambio? Es que esto avance, va a querer estar la espira. Recuerden que cuando empieza a circular una corriente va a generar un campo magnético, por lo tanto se va a tener que crear acá un norte, obviamente acá un sur. ¿Por qué un norte? Porque si se opone, lo que estoy haciendo yo es que esto siga avanzando, y para que siga avanzando, esta cara de la espira debería ser un norte. Norte con norte se repelen, por lo tanto se opone a los avances. Para tener un norte y un sur, recuerden que la circulación de corriente va a tener que ser regla a mano derecha, el pulgar es el campo y la punta de los dedos de la corriente. Por lo tanto, el campo magnético va a ser de esta manera, y para tener un campo magnético de esta manera, voy a tener que tener una corriente en este sentido. ¿Sí? Ahí estamos graficando la corriente, y con la punta de los dedos engrasando hacia abajo, y el pulgar me da así. Es decir, fíjense que si yo tenía un campo inicial de esta manera, este es un campo inicial o flujo inicial, luego cuando avancé el imán creció, por ejemplo 3 flechas, este final, la espira va a generar un campo de tal manera que se opone a los cambios, es decir, va a querer estar en el estado inicial, por lo tanto la espira va a tener que generar un campo en este sentido, que es el que están viendo ustedes aquí. Entonces, con el pulgar, uno podría poner el pulgar en el sentido de la flecha celeste, y la punta de los dedos me va a decir cómo tiene que circular la corriente. Eso es para explicar simplemente este signo que me va a dar el sentido de circulación de la corriente eléctrica. Eso es lo que vimos en resumen en la clase pasada: ley de Faraday, ley de Lenz. Acá están un poco los tres físicos y químicos y otras disciplinas científicas más que estuvieron, recuerden, con Faraday y Henry, que los dos fueron estudiando la parte de los fenómenos electromagnéticos. Obviamente, como Michael Faraday fue el primero que patentó o hizo público su descubrimiento de la inducción, lleva su nombre la ley de Faraday. ¿Sí? Lenz, ya vamos a ver un poco también por qué lo vamos a asociar ahora, por las unidades que vienen a continuación. Entonces, recordemos entonces que para tener una FEM inducida, tiene que variar el flujo en una espira. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo dos espiras. Tengo una espira y otra espira enfrentada. Esta espira puede tener N1 vueltas y este N2 vueltas, digamos, no importa. En la primera espira yo estoy colocando una corriente de esta manera, por lo tanto el flujo que me produce cualquier conductor, recuerden, con corriente, produce un campo, un flujo, que estoy representándolo a través de las líneas de inducción o de flujo. Hasta ahí nada diferente. Esto es lo que vimos de fuente de campos magnéticos, que cualquier conductor con corriente produce un flujo magnético. Enfrentado tengo otra espira bobina. Ahora bien, la pregunta: fíjense que acá esta espira bobina, en la cual esta corriente la coloco yo, esta corriente la colocamos nosotros. Acá solamente tengo una espira enfrentada, pero no tiene ninguna corriente. La pregunta:
voy a tener acá una FEN inducida. Recuerden, por Faraday, es esto. Para que tenga FEN inducida, tengo que tener esto. Y acá está variando el flujo, y si la corriente es constante, el flujo este es constante, la cantidad de líneas que abraza la espira es constante, por lo tanto no va a haber flujo o variación del flujo. ¿Qué debería suceder? Es que esta corriente fuera variable. Si esta corriente es variable, por ejemplo, una corriente alterna, o cualquier tipo de corriente que va variando, por lo tanto, si la corriente va variando, el flujo varía, si aumenta la corriente, aumenta el flujo y va a aumentar la cantidad de líneas. Entonces, ahí sí se va a inducir una FEN en la espira 2 debido a la variación en la corriente en la espira 1. Esto es lo que se denomina como inducción mutua entre dos bobinados, entre dos espiras. Es muy común en los circuitos en los que existe este tipo de combinación, que son generalmente en los transformadores, que se produce un fenómeno de autoinducción mutua por la variación de la corriente en una espira y induce una FEN en la otra y por lo tanto también una corriente. No vamos a hacer la deducción, que es muy simple, de partir, digamos, a partir de la ley de Faraday, donde uno podría poner de este tipo, digamos, la FEN inducida en esta espira, en la 2, va a ser igual al número de vueltas de la 2 por la variación de flujo 2, es decir, Φ, este sería el Φ1, que es todo el flujo que produce la espira 1, pero de esta parte, del flujo de la 1, solamente una porción es el que atraviesa la espira 2. Simplemente haciendo un par de ecuaciones y combinaciones entre esta expresión y la proporcionalidad que existe entre el flujo, que el flujo es proporcional a la corriente, y 1, que sería esta. ¿Sí? Si aumenta esta corriente, aumenta este flujo y aumenta este flujo. Por lo tanto, el flujo 2,1 es proporcional a la corriente que circula por la espira 1. Haciendo combinación entre estas dos expresiones, se puede encontrar que la FEN 2 es igual a N2 por K por la derivada de I1 respecto de T. Y esto que está aquí se conoce como M21, coeficiente de inductancia mutua. Donde se puede expresar como M21 por la derivada de I1 respecto de T. Si bien en este tema no lo vamos a desarrollar mucho, sino el tema siguiente, porque es de mayor aplicación, este coeficiente 2,1 de inductancia mutua, fíjense ustedes, de la misma manera, cuando empiece a circular corriente acá en la bobina 2, va a crear un flujo. Cuando empiece a circular una corriente acá, que va a ser variable, también va a circular un flujo o crear un flujo que abrace a la otra espira. Por lo tanto, también se va a inducir acá, en la espira 1, otra FEN debido a la variación del flujo que me está produciendo la bobina 2. ¿Se entiende? Y la primera vez simplemente teníamos circulando corriente en la 1 y la variación del flujo producía una corriente en la 2. Pero a su vez, la espira 2, al tener una corriente, crea un campo magnético y un flujo. Y como ese flujo es variable, también va a producir una FEN en la bobina 2. Se puede demostrar fácilmente también que la FEN que se produce en la bobina 2 es menos M12 por la derivada de I2 respecto de T. Fíjense, algo muy importante, que la FEN que se produce en la 2 va a depender ¿de qué? De la variación de corriente en la 1. Recordemos cómo comenzamos el problema,
que dijimos que teníamos una espira enfrentada a otra. Nosotros inyectamos una corriente acá, por ejemplo así. Y si esta corriente era constante, el flujo acá no variaba, por lo tanto no tenía FEM. Para tener FEM acá, esta corriente I1 debería ser variable. Variable. Por lo tanto, fíjense que la FEM2, fíjense cómo quedó enunciada, de que la FEM2 es igual al coeficiente de autoinducción mutua por la rapidez con que cambia esta FEM2 es menos M21 por la derivada de I1 respecto de T. Es decir, qué tan rápido estoy cambiando la corriente acá, que va a ser la rapidez con que cambia el flujo acá adentro. Es muy similar al concepto que habíamos visto en la ley de Faraday, que va a estar, la FEM va a estar en función de la rapidez con que cambia el flujo. Y recordemos que el flujo, esto produce un flujo, acá un flujo 2,1, que es parte de este flujo, el flujo 2,1 es proporcional a la corriente I1. Por lo tanto, volvemos a reforzar estos conceptos que tienen que ver con la generación de FEM inducida a través de la variación de corriente. El coeficiente de autoinducción mutua se podría expresar de esta manera. Esto tiene unidades, si ustedes observan, de volt sobre ampere sobre segundo, o si quieren volt por segundo sobre ampere, y esto es una unidad nueva, que es Henry. Recordemos, yo le he puesto aquí, acá hay Henry, que está acá, que es el otro de los físicos en los cuales se hace honor, más allá de Faraday, la ley de Faraday, es el signo, y Henry con respecto también a todo lo que es lo relacionado a lo que es la inducción electromagnética, también en honor de él va las unidades asociadas a la inductancia mutua. Entonces, este es un nuevo concepto, digamos, que estamos viendo qué sucede cuando hay variación de flujo entre dos espiras enfrentadas, y esto es muy propio de arrollamientos propios de los transformadores. Algo muy similar sucede con esto. Esto, recuerden, es inductancia mutua o inducción mutua entre dos espiras. Y ahora lo que vamos a ver es que en la misma espira sucede. ¿Cómo es esto? ¿O por qué sucede? Supóngase que yo tengo una espira tengo una fuente, acá circula una corriente, y si circula corriente por la espira, ¿qué va a producir? Un campo magnético. Sí, eso ya lo hemos visto, que cualquier conductor que transporta corriente produce un campo magnético, en este caso particular, que tiene una forma especial, de un conductor desarrollado en forma circular, produce un campo magnético. Pero ¿qué pasa si esta fuente fuera variable? Supóngase que ponemos una fuente de corriente alterna. Ponemos una fuente de esta manera, alterna, esto significa que la tensión es de esta manera. Por lo tanto, va a ir aumentando y va disminuyendo valores positivos, máximos, y disminuyendo hasta valores máximos negativos. Por lo tanto, si esta tensión varía, la corriente acá también va a variar, y si varía acá también va a variar el flujo acá adentro. Y si varía el flujo acá adentro, ¿qué me dice Faraday? Si varía el flujo encerrado, dentro de la espira, se va a generar una FEM. Indudablemente, esto es el fenómeno de autoinducción que se produce en las mismas espiras por la variación del flujo.
Esto también es un fenómeno que se presenta en todos los tipos de arrollamientos o inductores en los cuales hay corriente variable. No se presenta cuando la corriente es constante, sino cuando es variable. De la misma manera, la corriente o el flujo va a ser proporcional a la corriente, igual que recién. Obviamente, el flujo o la variación del flujo acá adentro es proporcional a esta corriente y se puede encontrar, haciendo unos simples pasos matemáticos, igual que de la misma manera recién, de definir de que E es igual a menos, acá va a ser L, por la derivada de I respecto a T. En vez de M, es L, donde L es el coeficiente de autoinducción. L también tiene las unidades de Henry. Entonces, acá estamos viendo un nuevo concepto que tiene que ver no solamente con lo que vimos en el tema anterior, que fue la inductancia mutua, es decir, el fenómeno que se produce entre dos espiras que están enfrentadas debido a la variación de la corriente en uno, sino también que estamos viendo la inductancia, la autoinducción que se produce por la misma variación de corriente en una espira. En general, estos dos fenómenos trabajan en forma conjunta. La autoinducción, digamos, tal cual como está vista aquí, y que vimos la ecuación, uno puede encontrar simplemente reemplazando, igualando un par de expresiones, que vimos recién, entre lo que vimos que la Fe era igual a menos n por la derivada del flujo respecto del tiempo, y la ley de Faraday, perdón, la ley de Faraday y lo que vimos recién, que es L por la derivada de I1 respecto de T. Esto lo encontramos recién, esto es la ley de Faraday. Partimos de esto y encontramos esto, vinculando nuevamente estas dos, se puede encontrar una expresión de este tipo. Igualando las dos e integrando, haciendo una integral indefinida, encontramos esta relación. Esto es la inductancia para, o de un circuito, ¿no es cierto?, que es igual al flujo concatenado por unidad de corriente. La inductancia en un circuito, vamos a ver que se simboliza de esta manera, de forma genérica. Y en el caso de particular, ¿no es cierto?, no vamos a hacer todos los casos, pero por ejemplo de un solenoide, que creo que está, o lo vamos a ver enseguida, digamos, de un solenoide, recuerden un solenoide de este tipo, un tipo de arrollamiento de un conductor, arrollado en forma espiral de paso constante, que tiene una cierta longitud, tiene una determinada área. Recuerden, y obviamente también tengo asociado una cantidad de vueltas, n. Recuerden que podemos trabajar con n o con n. N es vueltas y el n es vueltas por metro. ¿Sí? Entonces el n generalmente lo pueden ver como n sobre l. Por eso cualquiera de las dos pueden verlos ustedes. Cualquiera de los datos lo van a tener en el problema. Hacer el n, o me dan el n minúscula o me dan el n mayúscula y el l. Cualquiera de las dos magnitudes me tienen que dar para poder calcular. El inductor, este es un inductor, un arrollamiento de este tipo, donde el campo magnético, ya habíamos visto que el campo magnético para este tipo de arrollamientos era mu0 n por i.
o si quieren poner mu0, n sobre L, n sobre L, perdón, por I. Cualquiera de los dos son equivalentes. El flujo es B por A, por lo tanto, esto es igual a mu0, n sobre L por I por A. Si me voy a la expresión anterior, que es n por phi por I, la inductancia, es n por phi sobre I, reemplazando el flujo en esta expresión, vamos a llegar a una fórmula que es de este tipo, mu0, n cuadrado, A por L. ¿Qué es esto? Esta es la inductancia de este inductor, que es proporcional al coeficiente de la permitividad en el vacío, por n, que me está vinculando el número de vueltas, y la longitud, el área y la longitud. Observen, acá sería el tercer elemento que estamos incorporando. Primer elemento, capacitor. Separación entre placas D, que tenían una cierta área y podía contener un dieléctrico, donde la capacidad era KE por epsilon 0 por A sobre D, y esto era en faradios. Este era un elemento que era común en los circuitos eléctricos. El elemento físico es el capacitor, que está definido por su capacidad, que es el coeficiente eléctrico, por la constante de permitividad sobre el área por los parámetros geométricos. Después que vimos la resistencia, donde estaba caracterizado por una resistividad, la longitud y el área, donde la resistencia era ρ por L sobre A. Y esto era en ohm. ¿Sí? Los símbolos son de esta manera, el capacitor, y en general la resistencia lo ponemos de esta manera. Y ahora el tercer elemento, que es independientemente del tipo de inductor, donde tenemos una cierta longitud, tenemos un número de vueltas y tenemos una sección área, vemos que la inductancia es igual a mu0 por n cuadrado por A sobre L. Y esto es en Henry. Son los tres elementos que van a ver ustedes en los circuitos generales, más allá de que hay obviamente otros elementos, pero los circuitos, que es la capacidad, la resistencia y la inductancia, un capacitor, digamos, resistencia y una inductancia. Fíjense que al igual que los otros elementos, dependen siempre de los parámetros geométricos, de la longitud, del área, del número de vueltas, de los materiales que puedo tener, dieléctricos o magnéticos. Y estos son los tres elementos que ustedes van a tener en un circuito eléctrico, que si bien nosotros vimos en su momento, recuerden, circuitos RC, por ejemplo. Vamos a ver ahora, al finalizar, circuito RL, qué pasa con un circuito RL, y no lo vamos a ver, pero está explicado en la teoría. En la teoría van a ver qué pasa cuando tengo, por ejemplo, esto.
Un circuito RCL, esto es muy propio de los motores, de todo lo que tenga circuitos inductivos, capacitores y resistencia, que es la que consume potencia activa, que son las resistencias o lámparas incandescentes de ese tipo. Este es el tercer elemento que estamos incorporando, la inductancia, es la simbología. Estas son algunas representaciones, digamos, de elementos reales, de qué forma tiene la inductancia, y son todos los arrollamientos, digamos, fíjense, desde por ahí el más simple, digamos, más simple porque tiene la forma como estamos trabajando nosotros, que es un arrollamiento de un solenoide cualquiera, y después, obviamente, ya estos son relés o digamos, circuitos que manejan o activan circuitos o transformadores, donde van a estar presentes, recuerden, en general estos circuitos actúan bajo la presencia de esto, que varíe el flujo o varíe la corriente. Por lo tanto, todo lo que es autoinducción mutua o inductancia va a estar presente cuando hay variación de flujo, y todo esto está presente cuando tenemos circuitos de corriente variable o alterna en otro caso. ¿Qué efecto produce una inductancia en un circuito? Vamos a ver si lo podemos resumir. Creo que mejor va a ser con un ejemplo. Primero, recuerden lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo este circuito? Tengo una fuente de energía, tengo una resistencia y tengo el interruptor. Yo les voy a pedir a ustedes que traten de imaginar cómo sería la gráfica de la corriente en función del tiempo para este circuito. Si el circuito está abierto, ¿cuánto vale la corriente? Y si el circuito está abierto, la corriente vale 0. 0. ¿Qué pasa si cerramos el circuito? Acá cierro. Cierro el interruptor. Si lo cerramos, ¿qué va a pasar? Se va a establecer una corriente. ¿Cuánto vale esta corriente? Y yo sé que B es igual a I por R, por lo tanto I es igual a B sobre R. Si estoy graficando I en función de T, esto es una recta. Es decir, si el interruptor está abierto, no hay corriente. Cuando yo lo cierro, se establece una corriente que vale E sobre R. Y es constante porque no varía ni la E ni la R. Ahora bien, ¿qué pasa si yo ahora tengo este circuito? Tengo una resistencia y una inductancia. Vamos a ver que cuando cierro el interruptor, I, recuerden que acá tengo una inductancia, una fe de autoinducción. Recuerden que acá, cuando cierro el interruptor, ya lo vamos a ver un poco más con el tema siguiente, se va a producir una variación de la corriente y se va a producir una fe de autoinducción que igual a menos L por la derivada de I respecto de T. ¿Sí? Es el tema que vimos aquí. El anterior, perdón que me vuelvo para atrás, es en este tema, inductancia mutua, va a haber una variación en el flujo, que llama por qué se produce, y eso me va a originar una fe de autoinducción, y se va a oponer, recuerden, al signo menos, a la causa que lo produce. Eso es fundamental, el signo menos que parece desapercibido, pero tengan cuidado que tiene mucha importancia el signo menos. ¿Qué dice? Que cuando varíe la corriente, que ya vamos a ver la corriente, ¿por qué va a variar? En un circuito de corriente continua, ¿por qué varía la corriente?
Cuando varía la corriente, se va a producir una fenda de autoinducción de tal manera que se opone a los cambios. ¿Qué quiere decir? Que no quiere que la corriente crezca. ¿Por qué? Porque si uno grafica lo mismo de recién, I y T, cuando el interruptor está abierto, la corriente es cero. No cambia nada con respecto a lo anterior. Cuando cierro el interruptor, obviamente la corriente va a hacer esto, va a querer ir al valor de E sobre R. Fíjense, de valor 0 ahí, esto que estamos marcando acá es esto. Ese salto de pasar de 0 a un valor I es el cambio de corriente necesario para producir una fenda de autoinducción. ¿Y qué va a hacer la bobina? Se va a oponer a que esto cambie. Por lo tanto, va a crear un potencial en sentido contrario y la corriente en realidad no va a ser como está puesta aquí, sino que va a tender a ser, va a tener un retraso y va a tender a ser de esta manera. Se tiende a decir, recuerden que el signo menos de Deleuze dice siempre se opone a los cambios. Quiere decir que cuando quiere aumentar, se va a oponer ese aumento y va a tratar de estar en el estado anterior, es decir, en el estado de cero. Por lo tanto, va a haber un retraso en el aumento de la corriente. De la misma manera, cuando esté establecido la corriente, si yo lo abro, por ejemplo acá, en este circuito, si uno supongo que ahora lo abro, por ejemplo aquí, abrimos, acá abro. Si abro el interruptor, obviamente la corriente, al interrumpir el circuito, la corriente va a caer a cero. En cambio, si en este circuito, si yo tengo una inductancia y abro el circuito, vamos a ver, acá vuelve a aparecer lo que decimos recién. Este cambio que va a haber acá, de un valor I a un valor 0, es esta derivada, va a surgir y se va a oponer. La inductancia no va a querer que vaya a 0, sino va a tener que mantener un cierto instante más la corriente y va a tener una forma de esta manera. Esto lo podemos ver, no lo vamos a desarrollar completamente, pero vamos a ver algún ejemplo, quizás. Esto es el circuito RL. Fíjense que lo que tenemos. Tengo una fuente, cuando conecto el interruptor A, tengo este circuito, y luego, de un cierto tiempo, lo puedo pasar de A a B y me va a quedar un circuito sin fuente. Entonces uno acá podría plantear las ecuaciones, no la vamos a desarrollar, pero muy similar al circuito RC, donde uno plantea las caídas de potenciales, digamos, para un circuito de este tipo. La resistencia, la inductancia. Cuando yo cierro se establece una corriente, acá se produce una fenda de autoinducción. Bueno, acá una caída de tensión en la resistencia, donde uno podría plantear que la tensión menos la caída de potencial en la resistencia, menos la fenda de autoinducción, esto es R, y esto es L, la suma de los dos potenciales me da el potencial de la fuente. Seguimos con la conservación de energía. Ya están viendo acá que me está quedando una ecuación diferencial de primer orden, y la solución es igual a E sobre R por 1 menos E a la menos T sobre L sobre R. Casi parecida a lo que veíamos las ecuaciones de carga en un circuito de corriente para una
circuito RC, donde varía exponencialmente. Fíjense que varía, arranca para T igual a 0, es E sobre R, y luego, perdón, 0, y después va creciendo en forma exponencial hasta hacerse asintótica a E sobre R. Quiere decir que la gráfica, para este tipo de circuito, si uno grafica I en función de T, el valor máximo va a ser E sobre R, y la gráfica va a ser una exponencial de este tipo. Tau L, que es L sobre R, al igual que en capacitores, esto se llama constante de tiempo inductiva. Constante de tiempo inductiva. Obviamente tiene unidades de segundo. Recordemos que uno puede sacar la constante de tiempo en forma gráfica, trazando la tangente al origen, y donde corta la línea de máxima corriente, baja una vertical, y ahí queda determinado tau L. O también lo puede sacar, si yo tengo la función, que es la corriente, derivo la corriente en función del tiempo, esto es la tangente, en t igual a 0, me va a dar la constante de tiempo, o el ángulo que tiene esta pendiente. Esto sería entonces la corriente que va a tener un circuito. Fíjense, y volvemos al anterior, creo que acá tenía, bueno, el anterior, digamos, que habíamos visto de que por qué en un circuito como el que tenemos acá, de una resistencia y una autoinducción, cuando cerramos el interruptor, que se establece una corriente, recordemos que estamos pasando, o el circuito quiere pasar de un valor 0 a un valor máximo, y esto que tenemos aquí sería la derivada de I respecto de t. Por lo tanto, esto va a dar lugar a una fenda de autoinducción que vale menos L por la derivada de I respecto de t. Y se va a oponer a los cambios. Por eso va a ser, en realidad, esta la gráfica de la corriente. Hay un retraso en llegar al valor máximo E sobre R. Y luego cuando lo abrimos, si no tuviera la autoinducción, la corriente quedaría cero nuevo. Pero como tengo una inductancia, se va a oponer a los cambios, por lo tanto va a tratar de mantener el estado que tenía, y también va a haber un retraso en su ida a cero. Este sería el gráfico más o menos de corriente para un circuito RL. Acá yo les he preparado, este es lo mismo. Fíjense que tenemos la fuente. Acá tengo las dos llaves, con un interruptor acá lo puedo subir o bajar. Tengo una lamparita. Fíjense, acá lo interesante de la lámpara, que ustedes van a poder ver la luminosidad, y después tengo una resistencia. Vamos a subir el interruptor. Acá está la gráfica. Fíjense que como no alcanza la corriente máxima al principio, la lámpara empieza a ponerse más incandescente a medida que circula la máxima corriente, hasta que llega al valor máximo. Obviamente el valor máximo va a estar un poco en función de la lámpara y de la tensión, pero una lamparita de este tipo de 10 watts, de 12 volt, uno podría sacar, digamos, la lamparita es de 10 watts, para una tensión nominal de 12 volt. Recuerden, potencia es V por I cuadrado por R, o V cuadrado sobre R. Si yo quiero saber la resistencia, trabajo con esta. La resistencia es la potencia
perdón, el potencial sobre la potencia. El potencial son 12 volt sobre la potencia 10 watts, y esto 12 por 12 sobre 10, digamos son 144, casi serían 14,4 ohms. Por lo tanto, si tengo 14,4, la corriente que va a circular en el circuito cuando pongo una tensión de 15 volt va a ser V sobre R, 15 volt sobre 14,4 ohms, me va a dar cerca de 1 ampere. Eso es lo que van a ver ustedes acá, o que están viendo acá. Obviamente está incluida también la resistencia de la autoinductancia, que esto es un alambre de cobre, pero cerca de 1 ampere, miliampere o 1 ampere es la corriente que está circulando en este circuito. Y fíjense que después de un cierto tiempo, ya prácticamente es como si la inductancia no estuviera. Ya la corriente, fíjense que es como la de un circuito constante. Fíjense que es exactamente igual. Volvemos para atrás, algunos ejemplos que hicimos acá, en este. Fíjense cómo la corriente en un circuito sin autoinductancia, sin inductancia, es constante. Después de un cierto tiempo, solamente la inductancia actúa al principio, cuando hay variación de corriente. Pero después queda de esa manera. Y fíjense lo interesante ahora que vamos a hacer. Vamos a pasar el interruptor de la parte superior a la parte inferior. Cuando yo lo pase, estoy sacando la fuente. Por lo tanto, me va a quedar un circuito sin ninguna fuente de energía. Sin ninguna fuente de energía. Pero la lámpara va a quedar prendida. Observen lo siguiente. Cambiamos. Y fíjense que la lámpara sigue prendida, pero cada vez va disminuyendo su luminosidad hasta hacerse cero. Eso se debe a que la inductancia almacena energía magnética en su campo electromagnético, digamos, y obviamente esa energía almacenada es la que me la devuelve y hace que esto tenga un retraso. Y esta parte, al principio, cuando yo abro o cierro, digamos, saco la pila, me mantiene un cierto tiempo la luz prendida debido a la energía almacenada en forma de campo magnético dentro de la inductancia. Esto es muy usual por ahí en algunos equipos en los transformadores, que está la luz, o algunos micrófonos, o mouse, etcétera. Es decir, cuando uno los enchufa, las Nobu, por ejemplo, desenchufa de la fuente de energía, la luz sigue prendida un cierto tiempo y después se apaga. Eso se debe a porque hay energía almacenada en forma de campo magnético dentro de los circuitos, y esa energía es luego liberada hasta que obviamente se reduce la corriente y ya no produce la luminosidad suficiente. Este es un circuito RL en el cual recuerden que lo que hay es una demora, un retraso o una oposición a los cambios, y esto lo estamos viendo tanto al principio, es decir, al principio, fíjense, cuando conectamos, la luz no estuvo prendida, sino que demoró un cierto tiempo en prenderse, porque la autoinducción se opone a los cambios de corriente. Bueno, estos son los gráficos que estábamos viendo recién de corriente y tensión. Esto Maxwell lo vimos en la clase pasada, las leyes de Maxwell para el vacío, la ley de Gauss para el magnetismo, y la ley de Faraday, la ley de Ampère. Recuerden lo interesante que habíamos visto acá en la ley de Ampère, lo volvemos a reiterar. Si bien en la ley de Faraday vimos esto, que campos magnéticos variables, esto deriva de flujos, campos magnéticos variables, producen campos eléctricos. Y lo que estamos viendo acá, en la ley de Ampère, también, es que vimos que campos eléctricos variables producían campos magnéticos.
campos magnéticos variables producen campos eléctricos y campos eléctricos variables producen campos magnéticos. Es fundamental e importante que lo tengan presente. Esto con respecto a inductancia, obviamente de esto no vamos a hacer ninguna aplicación, a lo sumo podremos llegar, veremos cómo vamos avanzando en el desarrollo de las actividades y podemos hacer algo con respecto a la ley de Faraday, pero no de inductancia y autoinducción. Y para finalizar, simplemente les voy a comentar algo sobre propiedades magnéticas. Que si bien algo de referencia habíamos hecho con propiedades magnéticas, digamos, hemos dicho de que de la misma manera los materiales afectan los campos eléctricos, también hay ciertos materiales que afectan el campo magnético. Uno siempre comienza los estudios en el vacío y después va adecuando esas expresiones que hemos determinado, adecuando o complicándolas más o haciéndolas más reales en función de cómo vamos avanzando en el desarrollo de los estudios. Acá vamos a ver simplemente, muy rápidamente, cómo reaccionan determinados materiales ante la presencia de campos magnéticos. Es interesante cuando uno analiza campos magnéticos hacer alguna analogía con campos eléctricos. Porque más allá de las diferencias, el proceso, digamos, como uno lo puede visualizar, es bastante similar. En campos eléctricos, digamos, en campos eléctricos, nosotros, recuerden, habíamos visto los materiales o material dieléctrico. Esto es dieléctrico. Dieléctrico. Recuerden cómo estaba formada por el dieléctrico, estaba formada por las moléculas polares o no polares. Las moléculas, recuerden, tenían este tipo, esto es una molécula polar. Polar, que caracterizada por el vector P, que era un vector que iba sobre el efecto de que unía ambas cargas de menos a más. Y también recordemos que si colocábamos esa molécula dentro de un campo eléctrico, por ejemplo, aparecía un momento torsor, tau, que era P por E, que lo que hacía era orientar la molécula, digamos, la molécula quedaba orientada de esta manera. Siempre que colocábamos una molécula dentro de un campo eléctrico, el vector P quedaba orientado en dirección de E. Quiere decir que si nosotros teníamos estas moléculas desordenadas y colocábamos dentro de un campo eléctrico, se producía esto, un reordenamiento, y quedaban todas las moléculas de esta manera. Esto originaba un campo interno, que se oponía al campo en el vacío, y el campo resultante, que era el campo en el vacío menos el campo del reducido, había una reducción. Es decir, cuando yo colocaba un dieléctrico dentro de un campo, en un campo en el vacío, lo que obtenía era una disminución. El E es menor que el E0. Esto lo vimos, recuerden, también vimos polarización, digamos, no lo desarrollamos, pero la polarización, en este caso, es la cantidad de moléculas que se pueden polarizar, es P, o la sumatoria de P por unidad de volumen, es decir, estos vectores P.
qué cantidad de moléculas polarizadas hay ante una determinada cantidad de campo. Y esto tenía que ver con los dieléctricos y el comportamiento de los dieléctricos dentro de un campo eléctrico. Lo que le dije, vamos a ver y vamos a hacer una analogía también con campos magnéticos. Así como vimos, y fíjense, bueno, acá vamos a ver también un poco del origen del magnetismo. ¿Qué vimos nosotros cuando la fuente de origen magnético? Vimos primero la piedra imán, que tenía la propiedad de traer minerales de hierro, como unos clavitos, algo así. Después vimos los imanes o imanes artificiales. Después lo que vimos que en realidad lo que vio Oester es que cualquier conductor que transporta corriente produce un campo magnético, y obviamente de acá vimos algunas formas particulares como era una espira, un solenoide o un conductor recto. Distintas formas de conductores con corriente. Todo esto producen campos magnéticos. Pero ¿qué llegamos a la conclusión al final? Que en realidad el origen del campo magnético, ¿dónde estaba? En las cargas en movimiento. Así como las cargas estáticas producen campos eléctricos, las cargas en movimiento producen campos magnéticos. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, y desarrolla un átomo que dice tengo el núcleo y tengo un electrón dando una vuelta, o alrededor orbitando, esto lo podemos hacer, o como una analogía, que esto fuera una espira. Obviamente no tengo el conductor en forma de conductor, pero tengo circulando el electrón. Y la circulación de electrones es el equivalente a una corriente eléctrica, es decir, el electrón girando, orbitando alrededor, sería el equivalente a tener, digamos, una espira con una corriente. La corriente, ¿qué es lo que es? Carga en movimiento. Y acá exactamente lo mismo, el electrón dando vuelta alrededor del núcleo sería el equivalente a una espira ficticia. Por lo tanto, el electrón en sí, girando alrededor del núcleo, sería el equivalente a tener una espira y me estaría ocasionando un campo magnético. Por eso cuando rompemos un imán, vamos a seguir teniendo un imán, porque el origen del imán está en cada átomo. Yo tendría que destruir un átomo para dejar de tener, o sacar el electrón para dejar de tener el campo magnético. Es decir, siempre voy a tener, mientras tenga los átomos completos, voy a tener norte y sur o campo magnético en un imán. Por eso cada vez que tenemos un imán, norte y sur, y lo rompo, voy a tener dos imanes nuevamente, porque voy a tener básicamente en cada uno los átomos y los electrones girando alrededor de cada núcleo. Entonces, tiene que ver en que la carga, el origen del magnetismo está en la carga en movimiento. Y estamos considerando los electrones que están orbitando alrededor del núcleo, y eso lo podemos asimilar o hacer equivalente a una espira ficticia, que no existe, obviamente no tengo algo físico como un conductor, pero está el electrón sí circulando, orbitando alrededor del núcleo, y lo podemos asimilar a una espira. Y ahí está el origen del magnetismo en la materia. Ahora bien, de la misma manera que estamos haciendo analogías, uno dijimos, yo tengo la espira, recuerden de esta manera, dijimos, la dibujamos así, se haga una vista así. Si hay una circulación de corriente, entra aquí y sale aquí, obviamente esto produce un campo magnético, que es con la punta de los dedos la circulación de la corriente, y el pulgar me da el campo.
Recordemos qué pasa cuando yo tengo una espira dentro de un campo magnético. Cuando tengo una espira dentro de un campo magnético, y recuerden, bueno, las espiras se caracterizan también por un vector, digamos, puedo tener una espira y si la coloco dentro de un campo magnético, si tengo una espira de esta manera y la coloco dentro de un campo magnético, va a aparecer sobre la espira. Recuerden, se caracteriza también la espira por un vector mu, que va a tratar de, esto es B, producir un momento torsor, que es mu por B. Este momento torsor hace que la espira se posicione luego de esta manera, orientándose el vector mu en la dirección del campo magnético. ¿Por qué hacemos esto? Y porque el átomo, entonces el material magnético, como se lo piensa, digamos, cada átomo lo voy a representar por una espira. Entonces hay una teoría de dominios, que creo que tengo algunas imágenes. Bueno, acá está la representación de un electrón, más allá el campo magnético producido por el electrón girando o orbitando alrededor del núcleo, también hay una suma de un campo adicional debido al spin, que es el movimiento angular intrínseco del mismo electrón. Hay una teoría de los dominios, en el cual acá están todos los átomos alineados, es decir, yo tendría acá, o se podría suponer, que en esta parte tengo el electrón con el átomo girando acá, y esto yo lo podría representar con un vector mu. Y tendría otro más acá, con un vector mu, y otro más acá. Y acá tendría otro en esta dirección. Es decir, estoy representando dominios en los cuales la suma de los electrones orbitando alrededor del núcleo me generan un vector o un campo magnético. Recuerden que el electrón girando o moviéndose genera un campo magnético al igual que la espira. Esto que están viendo acá es igual que esto. Hagan la equivalencia del electrón girando, orbitando alrededor del núcleo, me va a generar un campo magnético. Por lo tanto, yo puedo asociar también a ese electrón similar a una espira. Es decir, cada electrón que está girando, si este es el núcleo y el electrón está girando, le voy a asociar un vector mu, como la espira. Y acá tendría el electrón girando. Quiere decir que si yo tengo un material magnético, lo que voy a hacer es sumar todos los vectores que tengan el mismo sentido, por ejemplo estos dos, y acá podría tener dos para allá, acá podría tener así. Entonces todos los vectores que tienen, o todas las moléculas, entonces podría empezar a definir dominios en los cuales todos tienen la misma dirección del mu, o el mismo sentido del campo magnético. Con lo cual uno podría decir, o lo puedo representar de esta manera. Uno podría decir, bueno, estas son las flechitas que van a ver ustedes en la teoría de los dominios, en los cuales eso representaría el campo magnético asociado a ese material magnético. Obviamente están todos desordenados, y esto vamos un poco a lo que veíamos con, no sé si lo están observando, con respecto a lo que veíamos al principio de eléctrico. Acá tengo P, vectores P desordenados, apuntando para cualquier lado. Estos P que van a pasar cuando pasan, o yo someto el dieléctrico a un campo eléctrico, se orientan, aparece un momento. Bueno, vamos a ver ahora algo muy parecido, que yo tengo los materiales magnéticos, están todos desordenados, estos serían los mu,
Vamos a ver qué pasa cuando yo someto un material magnético a un campo magnético. Acá vemos un trozo no magnético. Bueno, acá creo que lo van a ver ustedes mejor. Hay una simulación acá. Fíjense, acá estamos viendo el material ferromagnético, tengo un campo magnético, están todos ordenados, apuntando en forma arbitraria los vectores en distinto sentido, pero si yo someto un campo magnético, fíjense qué pasa con los vectores mu. Se orientan en el sentido del campo. Están todos desordenados, los someto a un campo magnético y fíjense lo que va a pasar. Empiezan a girar y se empiezan a ordenar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es esto lo que estamos haciendo. Esto. Recuérdense que si yo tengo un vector mu que es equivalente a una espira y lo someto a un campo magnético, va a aparecer un momento torsor y va a orientar el mu en la dirección del campo. Eso es lo que sucede en lo que ustedes vieron aquí, en esta simulación. Recuerden que el campo tiene el sentido de izquierda a derecha, por lo tanto todos los vectorcitos van a ir en ese sentido, de izquierda a derecha. Se orienta en la dirección del campo. Y eso sucede con los materiales ferromagnéticos. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, un campo creado por un solenoide. ¿Cómo es el campo? El campo, supongamos si la corriente es así, el campo es de esta manera. Y yo podría tener un material ferromagnético, por ejemplo, de esta manera. Donde acá vamos a ver que están todos los dominios de esta manera. ¿Qué significa un dominio? Que acá voy a tener esto. Un átomo con el electrón circulando, produciendo un campo magnético en este sentido. Pero cuando yo lo someta a un campo externo, esta molécula va a girar o va a rotar y se va a posicionar de esta manera, el mu en la dirección del campo magnético. Entonces, cuando haga eso, y coloquemos el material acá adentro, voy a ver que todos estos trocitos, digamos, o los dominios que estamos hablando, van a quedar orientados en la dirección del campo magnético, sumados al campo de solenoide. Hay una teoría muy simple, digamos, no la vamos a... Acá hay una teoría que aumenta los dominios, es esta simplemente se las comento. En general esta es la que vimos nosotros, lo que sabíamos, que el campo en el vacío es la permeabilidad en el vacío por el número de vueltas por la longitud por la corriente que circula. Ese sería en el caso de tener en el vacío una corriente I, N, el número de vueltas, la longitud, y esto está en el vacío. ¿Qué pasa si le pongo un material ferromagnético? Vamos a ver que el campo magnético aumenta, y en el caso de los ferromagnéticos, a diferencia de lo que vimos de campo eléctrico, fíjense que acá el campo magnético del solenoide es así. Y del material ferromagnético es así. Ferromagnético así. Y en general este es mucho más grande que el solenoide, por lo tanto obtengo un campo mucho mayor que el inicial. Es a diferencia, esto es una gran diferencia con respecto al campo eléctrico, donde cuando yo colocaba un material dieléctrico, el campo resultante se disminuía. Acá en magnetismo o en ferromagnetismo, principalmente, hay un aumento donde este campo es mucho más grande que el campo en el vacío.
Es así que podemos poner que el campo resultante es la suma del campo del vacío más el campo producido o adicional producido por el material ferromagnético. Y acá estamos expresando de que ese campo es mucho mayor que el vacío. Acá también podemos expresar que el campo del material ferromagnético es proporcional a la magnetización. Acá también mu sobre B, así como habíamos definido en campo eléctrico, no sé si recuerdan, era una de las primeras, acá. En campo eléctrico habíamos definido esto, la polarización, acá se define la magnetización, que es la sumatoria no de P, sino de mu. Esto es mu, la magnetización como la sumatoria de mu por unidad de volumen. Entonces se puede expresar que el campo que vamos a tener ahora es proporcional a la magnetización que tenemos, mu por m, y en resumen lo que vamos a tener es esto. Es decir, partimos del campo en el vacío y el campo resultante es B. Pero la diferencia va a estar en mu, donde este mu es la constante de permeabilidad no del vacío, sino del medio magnético. Y acá también se puede relacionar, dependiendo de lo que vale mu, o la permeabilidad relativa, digamos, se pueden definir los distintos materiales, tanto magnético, ferromagnético, paramagnético. Nosotros generalmente vamos a hacer referencia, el más conocido es este, ferromagnético, donde se obtiene un campo resultante, cuando yo coloco el material ferromagnético, mucho mayor que el campo en el vacío. Bueno, estas son las curvas de histéresis. Esto tiene que ver porque hay materiales que, por ejemplo, como lo que estábamos viendo recién, hay trabajos, como estamos acá, digamos, uno podría, fíjense que acá volvemos también a trabajar con los mismos conceptos anteriormente. Acá hay un momento torsor, dijimos que es mu por B. Fíjense que acá en campo eléctrico, ¿qué es lo que hay? P por E, allá hay mu por E, que es el momento que los trata de orientar. De todas maneras, a medida que si esta corriente es muy baja, el campo es bajo, y por ahí no oriento todos los dominios en un sentido, y esto va a ser proporcionalmente a la corriente. Mientras mayor corriente haya, mayor campo va a haber, y va a llegar un momento en que, esto lo vimos también con materiales magnéticos, si uno grafica, vamos a ver que la magnetización va a ir subiendo. También lo hemos visto con materiales dieléctricos, que no todos, porque empieza a jugar el tema de la fricción entre las distintas moléculas, distinto que si estoy analizando una molécula sola dentro de un campo eléctrico. Cuando utilizo o analizo la materia, obviamente hay interacciones entre las distintas moléculas, y la alineación no se va a depender, esto es corriente en función del campo. A medida que yo aumento la corriente, aumento el campo y aumento el momento torsor, y esto se van alineando cada vez más hasta que llega un momento en que el material está completamente alineado o se dice saturado. Por más que siga aumentando la corriente, no voy a aumentar la magnetización. El tema interesante que se presenta aquí, digamos acá el punto de saturación, es que cuando yo corto la corriente, desaparece el solenoide, uno tendería a pensar que este material vuelve al estado inicial. Y no sucede eso. En realidad, cuando uno corta la corriente, sucede esto. Quiere decir que muchos materiales quedan con un magnetismo remanente.
¿De qué sirve esto? Y esto podría servir, por ejemplo, si yo tengo este trozo de hierro, que no es un imán, yo lo coloco dentro de un solenoide, le hago circular una corriente, esa corriente del solenoide me genera un campo magnético que actúa sobre ese material ferroso, me alinea todos los dominios, por lo tanto crea un campo magnético que es este que está aquí, se magnetiza, digamos, la barra, y le saco la corriente. Cuando lo saco la corriente va a disminuir, pero va a quedar magnetizado. Es decir, lo que produje es un imán. Una forma de construir un imán a partir de un elemento que inicialmente no tenía ningún campo magnético, lo sometí a un campo externo, se produjo un magnetismo y luego cuando saqué la corriente veo que quedó magnetizado ese material. Obviamente este sería el caso en el cual uno quisiera producir o generar materiales magnéticos artificiales. De todas maneras, esto también tiene sus inconvenientes cuando trabajamos con este tipo de corrientes o tensiones. ¿Por qué? Fíjense que estamos haciendo acá. La corriente va aumentando en un sentido, llega un momento que llega a un máximo y disminuye. Sería esta parte, por ejemplo. Esa parte. Obviamente, fíjense que si tengo corriente alterna, después viene parte negativa. Bueno, y acá sucede algo que se denomina o se construye con el ciclo de histéresis, donde, que se conoce de esta manera, esto que vimos recién, arrancamos esta parte que la curva de cero, va aumentando la corriente, se satura, saco la corriente, es decir, la voy disminuyendo, y acá tengo un magnetismo remanente. Sigo disminuyendo la corriente en sentido negativo y se me va describiendo estos ciclos que son de histéresis. Tienen sus pros y sus contras porque estos ciclos son propios de los circuitos de corriente alterna, tienen sus desventajas en los que son todos los que es transformadores o circuitos laminados, porque esto implica o está relacionado con las pérdidas en los circuitos magnéticos, y mientras más grande es el área, está relacionado con pérdidas asociadas a los equipos eléctricos. Entonces, no digamos, en algunas veces depende del uso que tengan los materiales magnéticos, se va a trabajar con estos ciclos, donde se trata de reducir a mínimo estas áreas en los que son los circuitos magnéticos, transformadores, y en algunos casos se lo trata de hacer muy grande. Cuando queremos utilizar ese material como un imán. Por ejemplo, creo que acá tenía dos, estos son materiales duros y blandos. Los materiales duros son utilizados para hacer imanes. ¿Por qué? Porque tienen un alto magnetismo remanente, que es lo que quiero utilizar yo como imanes artificiales, y estos materiales blandos, una baja área, y generalmente se utilizan para para construir lo que es circuitos magnéticos o transformadores. Estos generalmente transformadores, y estos pueden ser los electroimanes, que creo que había uno acá, este tipo de electroimanes que ustedes han observado, en el cual hay un bobinado, que se hace circular una corriente, y obviamente se convierte en un imán, y que puedo atraer minerales de hierro, y de esa manera transportarlos, movilizarlos. Esta es una aplicación rápida y breve de lo que son materiales magnéticos, básicamente de los ferromagnéticos. Y acá están los transformadores, que no vamos a desarrollarlo, pero también es una aplicación de ley de Faraday, donde son dos arrollamientos. Acá se produce autoinducción, inducción mutua, materiales magnéticos. Una conclusión de todos los conceptos que estamos viendo hasta ahora en este tipo de artefactos eléctricos. Bueno, creo que demasiado por hoy. Yo dejo... bueno, esta es la última teoría, me despido.
No, lo vamos a seguir viendo obviamente en la consulta y en los prácticos, en los laboratorios y obviamente en el final. Recuerden que tienen todo el material disponible de todas las teorías en la página. Yo se lo actualicé ahora. Entren ustedes acá en... comparto si lo ven. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Acá en clases grabadas tienen la del año pasado y la de este año. Piquen en clases grabadas, tienen todas las teorías, digamos, correspondientes de este año y del año pasado, igual que de este año. Recuerden teoría y tienen las clases prácticas donde ustedes pueden consultar todas las teorías correspondientes, ¿sí? Hoy estamos jueves 15. Esta es la clase de hoy. Ya tienen acá la 7 y la 10 y le dije la 11 que es de corriente alterna, ya están subidas y las pueden verificar ustedes ahí. Así que tienen todo el material como para ponerse a estudiar cuando tengan que rendir el final. Así que ahora todas las pilas para terminar este práctico y consultas y bueno, y tratar de aprobar el parcial en las primeras instancias, considerando que obviamente están cursando otras asignaturas. Así que bueno, no sé si hay alguna consulta, si no... No hay consultas. Bueno, entonces, muchas gracias y todos ustedes, muchachos, muchachas. 15 minutos de recreo le damos, Sergio. Dale, Marci. Sí. Bueno. Chao. Che, Fede, una consulta. Voy a dejar de grabar. ¿Qué pasó? ¿Solucionaste el tema? ¿Cómo está en tu casa ahora? No. ¿Va a hacer la grabación?